Hola, Zach, muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Pues amigos, estamos en una de las pulquerías emblemáticas, no solo de Iztapalapa, sino me comentabas que de la Ciudad de México, ¿es así? Sí, así es. Esta es una de las tres pulquerías más antiguas de todo el Distrito Federal. Tenemos 120 años, tres generaciones y con una licencia con número de 550. Ay, ¿qué significa eso? Bueno, es el número de la licencia, pero o sea, 550 es un número muy bajo, fue de las primeras. Porque las Ok. licencias que alcancen a ver todavía son como de 5 dígitos. Entonces es algo que nos confirma que sí, ya tenemos bastante tiempo. ¿Y en qué año comenzó? Estamos en La Gloria, que es como una de las pulquerías que yo sé que existen porque me decían que mis abuelos aquí venían a empedarse y entonces mi mamá, mis tíos y todo el mundo tenían que venir a buscarlos, pero como los niños no podían entrar a las pulquerías, se asomaban por debajo de la puerta a ver si estaban sus papás. Así que esto es desde hace muchísimos años. Más o menos, bueno, ya nos dijiste como 120 años, pero ¿sabes como en qué año se inauguró? ¿Quién la inauguró? ¿Cómo empezó esta proceso? Te digo que lleva 120 años, empezamos en 1905. Bueno, yo no, fue mi bisabuelo Nicolás Tenorio, era pues, obviamente nativo de aquí de Iztapalapa. Después mi bisabuelo se la deja a mi abuelo, Ernesto Ramírez, que era su yerno. Se la dejó, bueno, o la compró mi abuelo, y yo me metí al negocio aproximadamente hace 25 años. Hace 3 años falleció mi abuelo y pues ya definitivamente se me quedó a mí. Pues ya desde 1905 ya tenemos la tradición. Súper. Oye, yo me acuerdo que mucho tiempo estuvo cerrada, porque sí me acuerdo que hace poco como que vi que la reactivaron, pero sí duró varios años cerrada la pulpería. Sí, bueno, pues hemos tenido varios problemas ahí de repente con la administración y nos han cerrado como 3, 4 veces. Sí, cuando nos cierran a veces duramos un buen rato con las puertas cerradas. No sé, la primera vez que yo empezaba con el negocio, sí duramos 2 años cerrados. Eh, Volvimos a abrir, me volvieron a cerrar un año. Y ahora como que por lo mismo ya más o menos sé cómo es el movimiento, y ya cuando nos llegan a sancionar, pues ya lo arreglamos un poquito más rápido. Ay, ¿y por qué son esas sanciones? Ah, La primera que me tocó a mí fue porque, te digo, yo acababa de agarrar el negocio, fuimos a preguntar a la delegación cómo estábamos con los papeles, qué necesitábamos y así. Y en ese momento nos dijeron que habían salido como las pulquerías del libro de establecimientos mercantiles. Entonces ellos no tenían como alguna forma o algún formato para cobrarnos la revalidación de la licencia. Y nos dijeron, no, sigan trabajando y nada más estén al pendiente si se vuelven a integrar o no. Porque sí hubo un tiempo que parecía como que las querían eliminar. Entonces, de hecho, te digo, las quitaron de los libros. Y en ese inter, pues me cayó una inspección y pues, ahora sí que me agarraron sin papeles al corriente y me cerraron. Pues, básicamente ha sido eso. oh, entonces sí ha habido como una batalla como por seguir resguardando y manteniendo pues esta tradición, ¿no? Que es el pulque, que es algo súper mexicano, a diferencia de los bares, antros y todo esto, las pulquerías como eran los centros de reunión principales desde tiempos prehispánicos incluso. Sí, pues sí, nos ha costado un poquito de trabajo seguir con la tradición. Te digo, yo por lo menos he sufrido 4 o 5 clausuras, mucho dinero que le hemos metido, y pues sí, batallar también con las autoridades que de repente nos piden requisitos que como pulquería, un local bastante sencillo, no tiene una venta como un bar, pues nos cuesta un poco más de trabajo cumplir con eso, pero pues ahí tratamos de hacer magia para estar al corriente con todo. Haces de todo. Tú eres nuestro vocero, tú administras, tú llevas a cabo todo en la Sí, pulquería. nos ha tocado hacer de todo. De cuando empecé, literal, desde llegar a limpiar los pisos, que eso de repente todavía lo hacemos. Pero sí, mi abuelo me llevó mi abuelo, aparte de tener la pulquería, tenía 2 o 3 más y aparte repartía en otras pulquerías. Y en una de esas había un jicarero es la persona que atiende,
que le gustaba mucho cómo preparaba los curados. Y mi abuelo me llevó con él para que me enseñara a hacer los curados. Yo siempre digo de broma que me llevó a una escuela de pulque, administración de pulquerías y sus derivados, pero pues no, en realidad nada más todo lo fui aprendiendo en el camino. Y sí, o sea, desde llegar a limpiar, lavar los trastes, preparar el pulque, todo. Obviamente ahora ya con el tiempo pues ya tengo gente que me ayuda, pero sí nos tocó hacer de todo un poco y todavía de repente que falta alguno, pues ahí le entramos al quite. Como debe de ser. Y cuéntame, ¿este pulque de qué es? Mira, este es pulque de queso, es el que ahorita está jalando un poco más. Es de los últimos que hemos sacado aquí nosotros. Este lo hacen en diferentes pulquerías, pero a nosotros en lo particular nos ha jalado súper bien. Y pues a ver, mira, ¿qué te parece? Es bastante cremoso y hasta parece una malteada. Este sí parece una malteada. Sí, Hay muchas personas que dicen que el pulque no debe ser una malteada por lo dulce, ¿no? Porque entonces ya le quitas todo el sabor. Pero pues esta sí queda como ni tan dulce, pero con bastante sabor y muy, muy rica. Sí, la verdad es que ya lo probé, amigos, y está, bueno, de hecho, cuando me dijo que había de queso, jamás había escuchado ese sabor y dije, quiero uno de esos porque nunca lo había probado y la verdad, amigos, es que está buenísimo, súper recomendable. Sí, así es, gracias. Pues amigos, la verdad es que el pulque está buenísimo. A mí me gusta porque de chiquita nosotros teníamos familia en México, por el Estado de México, y yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos mi papá nos llevaba, se juntaba con sus compadres y iban y compraban pulque, regresábamos a la casa y a todos los chamaquitos nos formaban y nos daban un vasito de pulque. Entonces, para mí como que desde niña es como de lo más normal, aparte de las historias que cuentan. Pero yo me pregunto, originalmente el pulque pues que existió siempre fue el blanco, o sea, es el único, es el que ha existido desde tiempos prehispánicos. Pero, ¿cómo has visto tú la evolución en cuanto a los sabores que se ofrecen en el mercado actualmente? ¿Y estos te han ayudado a jalar más gente? O sea, ¿cómo ideas tú los sabores que ofreces? Bueno, sí han ido cambiando con el tiempo. No sé, como dices, al principio era puro pulque natural y se vendía muchísimo. O sea, no había necesidad de meter los curados. Ya yo creo que a partir de los años 1800 más o menos, empezaron a meter los curados y la variedad, pero igual al principio eran como muy básicos los curados, no sé, de piña, de avena, que son como los muy clásicos, ¿no? Ya después el de apio, el de nuez sí, pero ya era un poquito como más, siempre decimos que el de nuez y el de piñón son los premier de las pulquerías, ¿no? Porque aparte por el costo, no siempre los hacen en todos lados. Y pues ese era como el pulque, el mejor pulque, bueno, curados que había. Y ahora todas se siguen haciendo y son muy buenos, pero sí los sabores han cambiado. No sé, por ejemplo, hay muchas pulquerías que tienen sus sabores propios. Aquí nosotros tenemos uno que se llama Avatar. La característica es que es azul y el sabor es entre cremoso y al final te queda un poquito como el sabor bastante fresco. Es receta secreta de la casa, lo tendré que probar respeto. Y no sé, por ejemplo, ahora en diferentes lugares he visto que hacen mucho el de frutos rojos que tenemos ahorita aquí. Sí. El de queso que nosotros lo hacen en otras pulquerías, pero es de los como más novedosos. Hay unas pulquerías que ya de plano hacen sus combinaciones ahí bastante exóticas y les funciona, qué bueno. Pero sí, y ahora ha cambiado mucho como los sabores, muchas combinaciones y pues sí, o sea, cada que alguien saca un sabor nuevo, pues el de al lado tiene que empezar a buscar algún otro sabor para jalar, porque sí, o sea, sale un sabor nuevo y luego llegan a probar, a buscar y pues entonces hay que seguir con la novedad un poco. ¿Crees que el hecho, porque hay mucha gente que no le gusta el pulque, que lo mencioné en un video anterior, no les gusta que porque está baboso, que porque y les da la consistencia es la que les da asco? ¿Crees que el hecho de ponerle sabor al pulque, no dejarlo blanco, sí ha ayudado a ampliar un poco el mercado y que la gente venga? Porque, bueno, está vistoso, pero está rico, sabe a nuez, y tiene dulce, etcétera. Sí, fíjate que ese era un problema de antes, de que muchas personas, o sea, nada, les decías es pulque y le hacían caras, ¿no? Y decían, sí, es que la consistencia no me gusta. Era un poco como, decimos nosotros que tenía más cuerpo el pulque, o sea, como más espeso, babosito.
Ahora, pues también, o sea, como los curados, el pulque también ha cambiado un poco, o sea, hasta por los lugares de donde lo trabajan, lo cosechan, ya no viene como tan espeso como antes. No sé, ya es como lo trabajan los plachiqueros, pero también las personas, ahora los chavos, veo que les empieza a gustar un poco el pulque, bueno, más el pulque natural. Si llegan y prueban los curados, pero dicen, a ver, ahora quiero probar un natural, o también hay quien ya se siente como muy experto y llegan directo a pedir los naturales, y si está bueno el natural, entonces sí, cualquiera está bueno, ¿no? Y pues sí, o sea, va cambiando, y sí, los curados nos ayudan bastante, y mucho, por ejemplo, con las mujeres, nos ayudaba de que decían, no, estaba espeso y vamos a ir. Decían, no, pruébalo, o sea, y aparte, pues uno como pulquero más o menos sabe cómo salió el curado, entonces nosotros aprovechamos esa oportunidad para decir, mira, tenemos de mango que es bastante fresco, los escarchamos ahora ya también como tipo micheladas, entonces les dábamos probaditas y sí, pues como que decían, no es como nosotros pensábamos, ¿no? Incluso nosotros antes, cuando empezábamos aquí en el negocio, nos tocó mucho eso, de que le hacían mucha cara al pulque. Participábamos en una feria que se hacía aquí, o se hace todavía en la feria de la enchilada, y ahí fuimos los primeros de aquí del Rumbo en participar en esa feria. Llegamos y dijimos, bueno, con que vendamos 3 litros de pulque en toda la feria, ya con eso lo hicimos. Y nos llevamos una gran sorpresa de que no fueron 3 litroleros. Esa vez vendimos como 300, 500 litros. Y dijimos, oye, es que a la gente sí le gusta el pulque. Más bien, en ese momento era que como que todavía mal las pulquerías y no venían a comprar el pulque directamente en la pulquería, sino estábamos ya en la calle, en un ambiente diferente, y sí la gente se animaba a comprarlo. Me llegó a tocar vecinas de una calle, para nada se paraban aquí durante todo el año, y llegaba a la feria y ahí sí iban y ya regresamos por el pulquito. Decía, oye, pero ¿por qué no vas al negocio si lo tengo muy cerca de tu casa? Ay, no, es que me da pena que me van a entrar. Entonces esperaban, y pues sí, ahora ya no hay tanto ese problema, ya la gente entra con más seguridad. Ya las pulquerías, bueno, como antes eran, el salón principal era para solo hombres y teníamos un departamento de mujeres, precisamente nada más entraban las mujeres. Sí había quien entraba de este lado, las mujeres, pero eran mínimos. Y no sé, si llegaba a entrar alguna pareja, pues hasta los hombres se sentían incómodos, de que los demás pues sí volteaban a ver como muy insistentes a las mujeres, sí. Y ahora no, o sea, ahora es bastante tranquilo, llegan grupos de mujeres solas, chavitas, señoras, y ya está bastante tranquilo, pero sí, los curados nos ayudan mucho a jalar no sé, yo creo que ahora los que consumen más pulque son las mujeres más que el hombre, y sí, se van un poco más por los curados. Sí, creo que es una cuestión cultural, ¿no? De que las mujeres, si yo tenía entendido, era lo que me contaban mis abuelos, que los hombres, o sea, solamente había lugar para hombres, ¿no? En las pulquerías sí había una sección como para mujeres, pero aparte no eran mujeres de la vida galante, decían por ahí, o sea, no todas, pero no eran bien vistas las mujeres que entraban a las pulquerías, ¿no? Sí, porque claro. Aparte, una mujer que hace en una pulquería, tú tendrías que estar en tu casa con tus chamacos, haciendo la comida, esperando a tu marido que está esperándose. Entonces sí creo que fue un tema cultural que costó mucho trabajo romper, y que las mujeres pues se atrevieran como a entrar a las pulquerías y que no fueran mal vistas, ¿no? Entonces yo afortunadamente soy de ya otra generación, sí. Y aparte mi abuela en ese sentido fue muy abierto, porque aunque mi abuela sí no venía a las pulquerías, él llevaba el pulque a la casa, ¿no? Entonces yo, desde mis tías, mis abuelas, todo el mundo consume pulque en mi familia, porque el abuelo fue el que nos los inculcó. Y de hecho, cuando mi abuelo falleció, curiosamente, mis tíos, unos tíos primos de mi mamá, fueron los que llevaron pulque o sea, terminó la misa de 9 días, ya sabes. Ahí estaban todos, bueno, eso fue cerramos con broche de oro como el abuelo era, con una super peda, ¿no? Pero llevaron pulque y fueron hasta no sé dónde por él y no sé qué tanto, y fue una misa de 9 días, pero tremendamente peda, o sea, pero fue con pulque porque al abuelo le gustaba el pulque, y el abuelo y los tíos de esa época pues nos enseñaron a todos a tomar pulque, ¿no? Y jamás, yo nunca tuve una mala visión del pulque,
hasta que crecí y supe por otras personas que, ay no, como el pulque, y a poco entras a una pulquería y eso no es de niña bien, y todo así como de, por, ¿no? O sea, pero en mi familia estaba muy normalizado, ¿sabes? Pero sí en otras, no, ¿no? Y aparte la gente, sí, amigas, sobre todo mujeres, que son de, pero es que guácala, es que sabe, está todo baboso y que huele no sé qué, y yo así de, no, pues date la oportunidad de probarlo, eso es como la maravilla que tiene el pulque, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde es de donde ustedes traen? O sea, entiendo que tú preparas los curados, o sea, no es porque los traes, pero entonces el pulque base, el pulque blanco, ¿qué origen tiene? Porque entiendo que hay en Puebla, en Tlaxcala, en Hidalgo, pero el de ustedes, ¿de dónde viene? Sí, nosotros tenemos un proveedor ya de igual de muchos años que nos los trae del pueblo de Nopaltepec, es Estado de México, adelante de las pirámides, como a 15, 20 minutos de las pirámides, ahí está el pueblo. Ese es uno, y últimamente tenemos otro proveedor, porque ya tenemos dos proveedores, que nos trae el pulque de Santa Mónica, en Hidalgo. Entonces sí, cambia, o sea, es como todo, ¿no? O sea, hasta las cocineras. Pones a dos cocineras a hacer mole y cada uno sabe diferente. Entonces sí, cada pulque está diferente, por eso es que ya tenemos un poquito más de variedad también en el natural. Pero el que tiene con nosotros años y años es el pulque de Nopaltepec, del Estado de México. Ok, entonces desde hace tiempo que sí. lo consumo. Nosotros íbamos a coger el pulque cada tercer día a las 5 de la mañana, 4:30 salíamos de la casa. Vivimos aquí a media calle, ¿tienes tu casa? Salíamos, cargábamos la camioneta con los barriles y nos íbamos a la aduana del pulque, en la Gustavo Madero, en las faldas del Cerro del Chiquihuite. Ahí estaba la aduana del pulque, bueno, ya la última, fue la que me tocó a mí. Ya llegaban los pocos productores que todavía entraban a la ciudad, bajaban su pulque y ahí llegábamos, ya cada quien tenía sus clientes obviamente y ya nos subían el pulque. Por ahí la magia era que, aparte de que todos se conocían ahí, los productores y los vendedores o los dueños de las pulquerías, llegaban y probaban todo el pulque, o sea, tenían formados barriles y barriles de pulque y sacaban un caballito como con un hilo y lo empezaban a meter en cada barril y lo probaban. Entonces el pulque que te gustaba era el que te llevabas. Y ya lo tapaban y lo subían a la camioneta y ya nos lo traíamos. Y bueno, en el camino pasábamos a repartir a varias pulquerías. Wow, eso está bien increíble. O sea, es como de que ¿te lo llevas puesto? Sí, sí, sí. Está perfecto. Oye, qué increíble esta parte. Como hay como mucha historia y muchas cosas detrás de algo que a lo mejor, o sea, yo paso todo el tiempo por aquí y como dices tú, yo era como de esas personas de que un día voy a ir, pero nunca había ido hasta que me decidí, ¿no? Pero entonces, o sea, ¿cómo qué anécdotas tienes tú que desde niñito has estado en este ambiente y que te han contado ahora o que viviste con tu abuelo, con tu papá, con tu bisabuelo? Bueno, no sé si lo conociste, pero ¿qué anécdotas o qué cositas bonitas puedes recordar de este ambiente? A mi bisabuelo ya no lo conocí, el que sí tuve mucha cercanía fue con mi abuelo. Te digo, nos levantamos a las 4:30, me levantaba y yo así con mucho trabajo ahí iba y nos íbamos al pulque, pasábamos a recoger a un amigo de él que también tenía sus pulquerías y le traíamos su pulque. Entonces en el camino iban platicando ellos sus historias muchas veces de las pulquerías y en ese momento ya para ellos empezaba a ver diferente las pulquerías, o sea, decían es que ya empieza a ver como muchachos jóvenes entrando a las pulquerías cuando antes eran casi puro señor, pues ya un poco mayor. Y sí, había señoras, sí también, ¿por qué no? O sea, había señoras que fichaban y venían a bailar con los señores. Eso era yo creo que lo que se veía mal visto de las pulquerías. Aparte de que, bueno, muchas como eran antiguas estaban descuidadas, sucias. Y pues sí, los que entraban, pues a veces ya eran como teporochitos. Por ejemplo, aquí que estamos cerca de la central de Abastos, venían muchos cargadores, muchos diableros. Y después de trabajar, obviamente vienen mugrosos. Sí, entonces pues, las vecinas los veían así como que los hacían de lejitos, ¿no? Obviamente eso fue cambiando y alguna historia que me haya tocado, bueno, cuando yo empecé aquí, recuerdo perfecto que el primer día que me tocó estar de responsable de la pulquería, porque el jicarero se enojó que estábamos aquí como muy al pendientes, dijo, pues yo me voy de un día para otro, agarró y se fue, y mi abuelo me dijo, bueno,
Y si ya te has estado metiendo, órale, vas, te toca de lleno. Yo tenía 20 años y así como con miedo empecé a entrarle a servir. Y el primer día vendí 60 pesos. Dije, uy, no, pues creo que este negocio ya va para abajo. Pero a las semanas empezó a correr la voz que el que estaba atendiendo era el nieto del dueño. Entonces llegaban y me saludaban así como con mucha familiaridad. Yo, no sé quién es, pero sí, hola. Y empezó a llegar la gente. Y el fin de semana se me llenó la pulquería. Le dije, oye, entonces no es que esto ya vaya cayendo, más bien estaba mal trabajado, mal cuidada, ¿no? Y empezamos a tener muy buenas ventas, qué padre, pero a lo que voy a decir que los viernes y sábados, más los sábados, que era cuando a muchas personas o albañiles les pagan su raya, llegaban y la pulquería se llenaba y llegaban muchas señoras a bailar con los señores, o sea que les gustaba el pulque, pero pues aparte sí les cobraban sus 10 pesos por bailar y todo, entonces aquí se hacía la gran fiesta con todos. Y lo bonito era que la mayoría de las personas se conocían, porque como que tenían muchos así de que, oye, yo voy a la pulquería La Gloria, o sea, cada fin de semana ya estaban aquí y así, pues ya muchos se conocían y la fiesta era para todos. No faltaba el que se empezaba a cooperar para la botana, compraban bisteces, cebollitas, nopales, hacían las salsas y entre todos a comer. Entonces esa era la parte bonita de la pulquería de antes, que aunque no los conocieras, de repente se integraban todo el mundo y convivían y sin problema. Obviamente sí, a veces había problemas, pero o sea, ya era parte del ambiente, ¿no? También como se fuera manejando. Y como decías hace rato, me tocó que los niños se asomaban abajo de las puertas y la señora entraba enojadísima por el esposo, por el abuelo, y estaba sentado aparte con una señora invitándoles pulque. Nunca me tocó que se pelearan las señoras, pero sí que así les caban los ojos de es mi esposo y vámonos. Ajá. Y allá afuera, oye, no, es que déjame, me acabo mi pulque. No, que me lo acabo, vámonos. Entonces sí, el ambiente era bastante peculiar. Eso era lo bonito. Y también algo que a mí me gustaba mucho, cuando traíamos el pulque, a mí todavía me tocó transportar el pulque en barricas, los barriles de 250 litros que me costaba muchísimo trabajo mover, pero pues ya, o sea, con la maña de mi abuelo y todo, ahí los tirábamos, los movíamos, los traíamos en una camioneta de 3.5, entonces era una altura como de 1.5 metros, bajarlos, sacábamos la escalera, que era, mi abuelo le decía un burro, y a patinarlos, pero era poner mucha fuerza porque obviamente son 150 litros de bajada, pues es bastante fuerte para un niño de 20 años que tenía en ese entonces, pues sí era así de, híjole, ten cuidado porque te gana y ahí te quedas, ¿eh? Sí, te aplasta. Entonces sí, son un poquito de las historias que me tocaron aquí vivir, de muchísimas, ¿no? Pero que ahorita no tengo así como alguna en particular, pero sí, o sea, el ambiente de la pulquería sí es como bastante particular. Sí, son como historias como bonitas, tenían su lado feo porque mi abuela era de esas abuelas que se enojaban y, ay, va a ver a tu padre, de seguro está en la pulquería, ¿no? Y ya venían mis tíos y se asomaban y ya iban, no, aquí está mi papá ya. Y era así como que o lo dejo, ¿no? Ya que llegue cuando quiera llegar, o si teníamos como algún plan, alguna necesidad, no, háblale, ¿no? Háblale. Y mi papá me cuenta que le decía a la señora que estaba atendiendo, salía la señora porque los niños no entraban, Ajá. salía la señora, ¿qué pasó? Es que estoy buscando a mi papá. Es que no estoy, tu papá no, pues Rogelio. A ver, Rogelio, ¿qué te habla tu hijo? Ay, dale 20 pesos, sí, ya, dale que se vaya con su mamá, ¿no? Era risa que como esas historias, a mí me da risa con mi abuela. Yo a mi papá no hubiera dejado que hiciera eso. Pero mi abuelo era de esos abuelos de antes, pero era muy gracioso también, ¿no? Y te digo que a nosotros sí nos enseñó como a tomar, ¿no? Pero era de que aprende a tomar, no es tomar a lo tarugo. Mi abuelo iba a algún lugar y probaba, no, esto está muy aguado, ¿no? O sea, está trabajado el pulque, que ya está rebajado, que ya está aguado, que ya tiene varios días, y entonces ya la fermentación ya cambia, ya no es ese sabor ácido agradable, sino si ya huele como apestosito. Entonces, como mi abuelo nos enseñó como todos esos detalles, ¿no? De este está bueno, este no, compra ahí, no compres ahí. Pero sí, mi abuelo era más de pulque blanco todavía que de los curados. De los curados, ¿no? sí.
Sí, ya fue en años muy, muy últimos que sí llegó a tomar, pero yo me acuerdo que él era blanco, blanco. De hecho, creo que en mi graduación o en un cumpleaños, bueno, en esas dos ocasiones, mi abuelo fue a comprar pulque y me lo trajo y fue mi regalo de cumpleaños, ¿sabes? Órale. Entonces, sí, fue muy linda ese tipo de convivencia con el abuelo porque compartí como ese tipo de experiencias, ¿no? Que muchos abuelos no, pues no todo el mundo tiene esa oportunidad de compartir, ¿no? Con Sí. sus abuelos. No, pero está increíble, de verdad. Muchísimas gracias por todo el tiempo. Dinos en dónde está ubicada la Gloria, porque digo, yo la conozco por qué paso, pero la demás gente no. Sí, mira, para los que no sepan dónde estamos, muy a 2 calles del centro de Iztapalapa, en la esquina de Hidalgo y Morelos. Morelos 34, barrio de San Pablo. Pueden llegar en metro, se bajan en la estación Cerro de la Estrella, caminan 2 calles hacia la delegación y una calle hacia adentro sobre Morelos, estamos, ahí nos encuentran. O en Google Maps nos pueden buscar como Pulquería La Gloria, Facebook, Twitter, por todos lados andamos. Perfecto, pues sí, dense una vuelta. ¿Qué días están aquí? ¿En qué horario? Ya estamos abriendo otra vez diario de lunes a domingo, de 1 a 9 de la noche entre semana, viernes y sábado hasta las 12, 1 más o menos, según como esté el ambiente, pero promedio hasta las 9. ¿Y los domingos como hoy? Los domingos hasta las 9 de la noche, ¿También? de 1 de la tarde a 9 de la noche. Pues amigos, o sea, no hay pretexto, tiempo tienen para poderse dar una escapada. Vénganse por un pulquito, ya sea natural, ya sea curado. La verdad es que están muy buenos. Y bueno, además de tener el gusto de estar en una de las pulquerías pues más antiguas, no solo del Iztapalapa, ¿no? Que de Iztapalapa para todo el mundo, Sí. sino también de nuestro querido Ciudad de México. Así es. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias por tu tiempo y por abrirnos la puerta de tu espacio. Y pues nos vemos en otro video, síganos en nuestras redes y por favor síganlos a ellos y vénganse por un poquito. Bye. Adiós. Salud.